Y esta semana ha pasado muchas cosas que nos invitan también a hacer memoria. Vivimos esta semana en el 29 de abril, que nos invita a poner en la memoria colectiva de Santa Fe lo que significó la inundación, no solo en términos materiales, sino también desde lo emocional y lo social, porque hay experiencias que dejan huellas profundas y que siguen presentes en la forma en la que vivimos, en la que sentimos y también en la que recordamos. Para hablar un poco de todo esto, estamos en comunicación con Mercedes Martorell, que es psicóloga social de la Escuela de Psicología Social Pillon Rivière. Mercedes, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a Saludablemente. Buen día, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien, gracias por compartir este tiempo con nosotros y te invitamos para que nos ayudes un poco a reflexionar, a repensar lo que ocurrió un 29 de abril del año 2003 aquí en Santa Fe con el desborde del río Salado y con ese recuerdo, ¿no? ¿Cómo se piensa este impacto de este tremendo hecho que ocurrió en Santa Fe para la comunidad y cómo interpela también a la memoria? Sí, y la verdad que es muy importante traerlo no como un simple recuerdo, sino con toda la firme convicción de estar alertas para que no vuelva a suceder, porque en realidad como no se saldó este acontecimiento terrible, siempre está la preocupación y más ahora que estuvieron dando los alertas por el Google. Sí, de El la, otro día justamente estábamos en la plaza recordando en el acto del aniversario, de otro aniversario, y muchos inundados me manifestaban su enorme preocupación, si esto era cierto o no era cierto. Lo que pasó no pasó solamente, lo que pasó y sigue pasando porque no se saldó. ¿Qué es lo que no se saldó? En aquel momento, la inundación, lo que primero hay que decir es que no fue una catástrofe natural, fue una catástrofe que podría haber sido evitada si se hubieran cerrado el anillo de contención, si se hubiera dado la alerta a los vecinos. Es decir, hubo, y están en debate, si fue imprevisión o fue porque estábamos muy próximos a las elecciones y no se quería perder tiempo en, pongámosle, situaciones menores, un tercio de la ciudad inundada. Lo que pasó en ese momento fue el quiebre súbito de la vida cotidiana. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que vos tenés organizada como tu vida, tu casa, las acciones cotidianas, lo que vos haces, en los horarios que vos lo haces, con quiénes los haces, tu ir al trabajo, tu tomar un colectivo, el tomar tu mate cuando te levantás, es decir, todas las acciones que uno en realidad no presta atención porque es lo que acompaña los rituales cotidianos, se vieron bruscamente, súbitamente quebrados. El agua irrumpió con una fuerza y una velocidad que no dio tiempo para prepararse, para organizarse, para salvar alguna de las cosas, de los objetos, de la gente. Entonces, no fue algo que pasó por fuera. Cuando digo ese quiebre súbito de la vida cotidiana, esa persona que yo era, con esos ritos, con esos movimientos, con esas personas en lo cotidiano, se vio quebrado, afectado, por lo tanto también eso que estaba afuera afectó con un enorme daño lo que estaba dentro, afectó mi identidad, ¿no? Y bueno, hasta aún hoy sigue ese enorme sufrimiento de las víctimas de esa situación. Por supuesto, pero además, más allá de las pérdidas de vida, de la gente que lamentablemente perdió la Sí, vida en la sí. inundación y la gente que perdió a sus seres queridos, fue un momento en donde se perdió lo conquistado, se perdió lo construido a lo largo de mucho tiempo. Hay gente que tuvo que empezar de cero, que reconstruir una vida frente a perderlo todo y perder a gente muy querida. Fue algo muy difícil para la sociedad y justamente es difícil, valga la redundancia, porque uno no está preparado para ese tipo de cosas. No, porque hay como un acuerdo social que el Estado, en sus distintas instituciones, organiza, ordena y protege las relaciones sociales y la vida. Y fue desde ese lugar la imprevisión,
el prestar atención a otros intereses y no al de una posibilidad de una catástrofe hídrica tan enorme como la que vivimos. Entonces, la gente sufrió muchos daños, no solamente, digamos, por supuesto, las pérdidas de las vidas, que no solamente las fueron las víctimas por ahogamiento, sino que hubieron muchas más enfermedades que se intensificaron Mm. por el padecimiento, por el sufrimiento. Hubieron personas que a posteriori murieron de tristeza, de angustia. Es decir, fue una tragedia. Se calcula, porque esto lo estuvimos estudiando, que frente a situaciones de tamaño magnitud hay un 10% de víctimas fatales. No puede ser que de 130.000 personas o más que afectó directamente la inundación, solamente haya habido 23, 25 víctimas fatales. Eso es un debate que todavía también está pendiente, ¿no? Desde Pero vos sí, contaste, sí. sí, perdón, decime. No, te iba a No, no, consultar decime. cómo lo vivieron en aquel momento desde la institución, desde la escuela, cómo acompañaron y cómo pudieron trabajar también de manera profesional frente a todo esto que estaba pasando. Es que yo antes de la nota me puse a leer el libro que escribimos después de, fuimos nosotros a lo largo del tiempo, fuimos escribiendo las cosas que íbamos haciendo, ¿no? Y me acuerdo que en un panel una de las cosas que yo escribí fue cómo seguir siendo psicóloga social y no perderse en el intento acompañando los grupos que lucharon por esto, ¿no? Ujú. Hubo que trabajar mucho en el rol. Nosotros como institución, primero nos convocó la solidaridad y después, en el accionar cotidiano, nos fuimos dando cuenta que nuestro rol comprendía las situaciones, las descifraba rápidamente y desde ahí elaboraba estrategias que nos permitían las intervenciones más cercanas. Nosotros trabajamos en todas en todos los, en todos los aspectos que hubo desde ese momento, en el Comité de Solidaridad, en el Comité de Salud Mental, después en la Asamblea Permanente por los afectados por la inundación, en la organización del Congreso, en dispositivos específicos como en los centros de evacuados, como acompañando las luchas en los distintos reclamos de los inundados. Eh, Pensando en las alertas tempranas, descifrando el discurso oficial que trataba de desmentir la percepción y manipular las necesidades de los inundados, poniéndolos, por supuesto, y nuevamente en el lugar de los loquitos que reclaman algo que no tenía que suceder. La escuela fue acompañando en cada uno de los aspectos, tuvimos esa decisión, ese esfuerzo, pero por nuestro posicionamiento, siempre al lado de las víctimas de los inundados, ¿no? De los que padecieron esta catástrofe. No sabíamos de inundación, sí de inundaciones, pero no habíamos actuado en catástrofes. Y bueno, y estar permanentemente escuchando, atendiendo y luego reuniéndonos a pensar esa información, a pensar qué era lo pertinente para intervenir, lo adecuado, esto nos fue generando un nivel de conocimiento que poco a poco, por nosotros acompañamos durante todos los años. De hecho, todavía estamos en grupos y nos encontramos con los inundados y seguimos charlando con algunos grupos. Eh, Nos permitió también ir aprendiendo cómo operar en situaciones de catástrofe. Y también Así que, pensaba, perdón que te interrumpo, Mercedes, no, por pero favor. pensaba que más allá de lo profesional, ustedes también en aquel momento obtenían o podían conocer gente que estaba atravesando esta situación, digo, de forma cercana. Por no decir, Sí. se podrían haber inundado también. Nosotros estuvimos con ellos, uno de los dispositivos fue, por ejemplo, en el barrio Santa Rosa de Lima, estuvimos acompañando a mujeres en la plaza de Santa Rosa durante unos, creo que 6 o 7 años posteriores de la inundación. Y ahora el 23, ahora al cumplirse 23 años, nos encontramos, por ejemplo, con una mamá que estaba dando de mamar, que formaba parte de ese grupo, y a su hija, que ahora está por cumplir 23 años, ¿no? Nosotros acompañamos sus vidas y
tratábamos de acompañar el cada momento de la situación, por ejemplo, descifrando con un análisis crítico de lo que pasaba. Por ejemplo, hubo un momento que decía había que volver a la normalidad. Y nosotros decíamos, no se puede volver a la normalidad como que nada ha pasado, porque es una nueva, se instala un nuevo modo de vida. Hay más de un tercio de la población nuestra que no tiene sus casas, que su historia vincular, social, es decir, desde el diente y el cordón umbilical, la foto o el trofeo de un partido o de un torneo, ya no está. Entonces, no es volver a la normalidad, hay que reconstruir condiciones para que este nuevo proceso pueda empezar a darse. Y reconstruir condiciones para que este proceso pueda volver a darse era aceptar por qué se había producido la inundación, aceptar cuáles fueron las condiciones, contener a las víctimas y sostenerlas en ese proceso. Y lejos de eso, se los culpabilizó, se empezó a decir que, bueno, lo que pasa es que Santa Fe se inunda, bueno, lo que pasa es que están muy cerca del agua y entonces, bueno, esto puede suceder. Entonces, la desmentida de la percepción, la manipulación de las necesidades de la gente, no generó condiciones, buenas condiciones, para comprender la angustia y el dolor de lo que les estaba pasando. Mira, les voy a contar algo muy importante. Ujú. La gente empezó a sentir, cuando veía una nube o veía que venía tormenta, empezó a tener miedo, ¿no? A expresar. ¿Y cómo se les dijo? Se les dijo que eran fóbicos, es decir, se los psiquiatrizó. En realidad, las defensas no estaban cerradas. Era lógico que tuvieran miedo de que les pudiera volver a pasar. ¿Se entiende esto? Cómo en Sí. lugar de contener y sostener, se les desmentía la percepción y se los culpabilizaba de lo que sentían. Y Bueno, justamente pensaba que qué importancia tienen los vínculos sociales en esta recuperación emocional después de tremenda catástrofe. Y mira, esto lo que, voy a... sí, y esto que vos decías no suma, justamente quería aclarar. Sí, claro, yo te lo voy a poner en otra cosa, Ujú. que es en los soldados que volvieron de Malvinas. Sí, Los soldados que volvieron de Malvinas no fueron acogidos, sostenidos, acompañados y cobijados por la comunidad, mucho menos por el gobierno, por supuesto. Y hubo más muertos a posteriori de la guerra que en la guerra. Quiere decir que el modo, esto que tomo lo que vos estás diciendo, ¿no? El modo en que la sociedad cobija, sostiene, alberga a las víctimas es un gran soporte para que sus procesos de daño subjetivo se vayan recuperando. Y sobre todo que quienes generaron el daño asuman la responsabilidad y no haya impunidad. Aquí no se asumió la responsabilidad y la impunidad aún persiste. Entonces, el daño sigue. Las personas, obviamente los inundados, están intentan, quieren seguir con sus vidas y esto es lógico. Pero cuando nos sentamos, nos encontramos en la plaza, eh, te siguen abrazando como que estamos todavía en situación de duelo. Un duelo que no termina por la impunidad, realmente no termina porque hay impunidad, hubo impunidad y así será. claro, por esa falta de justicia. Falta de justicia, exactamente, falta de justicia. La justicia no es algo abstracto. Cuando a vos te pasa algo, bueno, la idea, digamos, socialmente lo que está se ha generado a través de los plexos legales, este, se ha generado, bueno, una recuperación de ese daño, ¿no? Si vos tenés un accidente con un auto, viste, están los seguros, bueno, en la sociedad pasa eso, hay como un acuerdo de que el que daña a través de la ley, porque no estamos en la ley del talión, sino que a través de la ley, quien genera un daño lo tiene que reparar de alguna manera. Bueno, y esto no fue y no sigue siendo presente. Claro. Y bueno, participaste de la marcha del 29 de abril, por lo que decías Por recién. supuesto. Sí, por supuesto. Sí, y pues sabes que a mí me pasó algo, bueno,
he estado en todas las marchas, pero Ujú. eh, una señora, porque claro, no era tan nutrida la marcha, y algunos se quejan, y yo entiendo porque las heridas todavía están abiertas y hay personas que tienen mejores posibilidades o condiciones o encuentran en el abrazo colectivo que nos damos en la plaza posibilidad de seguir. Hay otros que necesitan como cerrar página, aunque saben que no pueden, pero cerrar página y decir, bueno, tengo que continuar y hacen un enorme esfuerzo por continuar. Pero sí, te decía, una señora me Sí. dice, me abraza y me dice, te estaba buscando, todos los 29 te busco, y me abraza. Y nos decimos, es como en una situación de duelo, viste que vos te encontrás en un abrazo que te contiene, que te sostiene. Bueno, seguimos en estos momentos históricos tan difíciles que estamos viviendo en lo social. Creo que en este 23 años, en esta conmemoración de un nuevo 29, había mucha sensibilidad, ¿no? Donde las injusticias, vos sentís que en tu historia se acumulan más injusticias que placeres, y había mucha sensibilidad y mucha tristeza. También en esto que vos decías de volver a la normalidad, inevitablemente se vino a mi cabeza el volver a la normalidad, por ejemplo, post pandemia, que también lo vivimos hace medianamente poco, fue una de las últimas crisis enormes que hemos vivido como país, Sí, y sí. pensaba en este concepto de volver a la normalidad. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado también y qué difícil se hace? Frente a todo, ¿no? Frente a pérdidas, frente a enfermedades, catástrofes. Realmente es algo muy duro. Vos sabés que por ahí parecía que volver a la normalidad era sacarse los barbijos y volver a evitar los lugares donde uno iba. Sí, volver a la ¿Viste? vida normal, como era antes. Sí, como si fuera posible eso. Y Ujú. lo que estamos viendo son las enormes secuelas que quedaron y que estamos empezando, y eso que han pasado años, y vamos viendo secuelas de lo que sucedieron, sobre todo en los adolescentes, en los jóvenes o en las Sí. personas mayores, ¿no? Que significó mucha tristeza, desamparo, bueno, como son estas situaciones, ¿no? Generan mucha angustia, sobre todo Sí. si no están contenidas y sostenidas. Por supuesto. Bueno, Mercedes, nosotros queremos agradecerte por haber participado en el programa y por ayudarnos a poder reflexionar un poco en torno a esta fecha, que digo, ya pasaron 23 años y ojalá que una catástrofe de tamaña magnitud nunca más vuelva a ocurrir. Bueno, tenemos que ser garantes de esto, tenemos que tener un pensamiento, un análisis crítico, no de criticar, sino de analizar concienzudamente las condiciones para saber qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros, digamos, lo que más acompaña la recuperación de los daños es que no haya impunidad. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso, a que no vuelva a suceder no solo la inundación, sino que no haya nuevamente impunidad. Mercedes, muchísimas gracias por Gracias a compartir con ustedes. nosotros. Gracias Gracias. a ustedes. Hasta Chao, hasta luego. luego. Mercedes Martorell, psicóloga social, es integrante de la Escuela de Psicología Social Pillón Rivière.